Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Luis Hernández García y hoy resolveremos un circuito mediante las leyes de Kirchhoff. Bueno, lo primero que hicimos fue nombrar las mallas y darle sentido a las resistencias. Ya que hicimos esto, lo que procedimos fue encontrar el valor de las mallas. Para eso se hace con las siguientes fórmulas. Malla 1 es igual a voltaje 1, que es este, pero se le pone negativo porque al ir a este sentido, topa con el negativo y sube, entonces aquí negativo, más resistencia 1, intensidad 1, más la resistencia 2 por intensidad 1 menos intensidad 2. Porque aquí hay dos intensidades? Porque esta resistencia se encuentra entre medio de dos mallas. Entonces aquí tiene una cierta intensidad aquí positiva y la otra y del otro lado está negativa. Esto es igual a 0. Se sustituye los valores. Menos 24 volts más 20 intensidad 1 más 12 por intensidad 1 menos intensidad 2 igual a 0. Y lo único que se hace, se resuelve los valores similares. Por ejemplo, aquí tenemos 20 ohms intensidad 1 más 12 resistencia intensidad 1 igual a 32 intensidad 1. Y esto pues ya nos queda negativo. Más por menos da menos. Menos 12 resistencia y 2 igual a 24. Y ahí está. Aquí obtenemos la primera ecuación, la cual utilizaremos un poquito más tarde. Al final vamos a sacar 3 ecuaciones que vamos a resolver con el método de eliminación de Gauss. Pero bueno, de ahí lo que prosigue es encontrar la intensidad de la malla 2, la cual se pone resistencia 3, que es intensidad 2 más resistencia 4 por I2 menos I3. Aquí igual como aquí comparte malla, se le pone de esta forma. Siempre se pone positivo la malla que se está analizando. Por ejemplo, la malla 2 pues es I2, y la que está del otro lado se pone negativo, que es la malla I3, más 12 por I2 menos I1 igual a 0. Igual el mismo caso con el I2 es el que estamos analizando, entonces se pone positivo, y el I1 como está del otro lado se vuelve negativo. Eso es igual a 0. Sustituimos valores. 18 resistencia I2 más 16 resistencia I2 menos I3 más 12 resistencia I2 menos I1 igual a 0. Lo que hacemos es ahora sumar los términos semejantes. Menos 12 resistencia I1 más 46 resistencia I2 menos 16 resistencia I3, eso es igual a 0. Aquí pues no hay ningún tipo de voltaje, por lo cual no se le pone ningún voltaje. Solamente se analizó las resistencias. No como en el caso de la malla 3, que aquí ya otra vez vuelve a tener un voltaje de 30 volts. Y se pone de la siguiente manera. Resistencia 5i3, que es más voltaje 2. Aquí se pone positivo porque como va en este sentido, aquí ya se encuentra con la parte positiva. Inicia aquí y aquí encuentra con la parte positiva de la terminal. Más 16 resistencia por I3 menos I2. Igual aquí, como reitero, al estar en medio de estas dos mallas se pone igual de esta forma. Sustituimos valores. Menos 16 resistencia I2 más esto es igual a 24 resistencia I3 más 30 volts más 16 resistencia I3 menos resistencia I2. Y ya nada más se resuelve y lo ponemos en orden. Más por menos 16 resistencia I2 más 24 más 16, esto nos da 40 I3. Y el voltaje que tenemos aquí lo tenemos que pasar del otro lado, que está positivo pasa a negativo. Y aquí tenemos nuestra tercera ecuación. Bueno, ya resuelto esto,
Lo único que lo que hicimos fue obtener un sistema de ecuaciones, la cual resolvimos mediante un software por internet y nos dio estos resultados. Nos dio intensidad 1 es igual a 28 sobre 39. Intensidad 2 es igual a menos 10 sobre 117. Intensidad 3 es igual a menos 367 igual a 468. Y ya resolviendo estas fracciones, nos da que intensidad 1 es 0.17 amperes. Intensidad 2 es igual a menos 10 por 110, es igual a menos 0.85 amperes. Intensidad 3 es igual a menos 0.78 amperes. Y listo, ya encontramos el valor de las mallas. Se preguntará, ¿y por qué tiene un negativo? Bueno, el negativo no afecta nada al valor, sino simplemente nos indica que el sentido de la corriente va al sentido contrario. Simplemente es eso. Bueno, ya lo que es la resolución de las mallas ya lo obtenemos. Bueno, lo que prosigue es resolver encontrar el voltaje de los nodos, la cual nos indica que la sumatoria de las intensidades en los nodos siempre tiene que ser 0. ¿Y esto cómo se encuentra? Bueno, aquí lo podemos encontrar mediante el sentido que le dimos a las intensidades. Si van por dentro, son positivas. Si salen por fuera, son negativas. En este caso, I1 y I3 son positivas, I2 son negativas. Entonces se pone de esta forma. I1 más menos I2 más I3 es igual a 0. Igual con el nodo C, es que decidí nombrarlo así para explicarlo un poquito más tarde. A ver. Y nodo C es igual a menos I3 menos I4 más I5 igual a 0. ¿Por qué? Porque estos dos van por fuera y este es el único que va por dentro. Y ya procedemos a resolver encontrar el voltaje de los nodos. Se preguntarán, ¿y esto cómo se hace? Bueno, primero tenemos que despejar las ecuaciones. Por ejemplo, I2 está negativa, pasa en este lado, se vuelve positiva, que es acá. Ya resuelto esto, tenemos que resolver con un sistema de ecuaciones. Y se preguntarán, ¿dónde salió el VB, el PA, el BE, menos BB y BC? Bueno, estos salieron, estos símbolos significan que son los nodos. Por ejemplo, BB, voltaje B, que es la cual desconocemos. Voltaje A, voltaje no lo desconocemos porque sabemos que voltaje A es 24 volts, ya que aquí cuando pasa voltaje sigue siendo lo mismo. Igual en el caso de voltaje D, aquí voltaje va subiendo y sigue siendo el mismo. Los únicos que desconocemos es voltaje B y voltaje C, la cual encontraremos más tarde. Bueno, siguiendo con la ecuación, tenemos voltaje B es igual a entre resistencia 2, que equivale a 12 ohms. Voltaje A menos voltaje B. ¿Y esto por qué? ¿Cómo será el orden? Bueno, el orden será dependiendo del sentido de la intensidad. Por ejemplo, pues, el que inicia siempre va a ser positivo y el donde termine va a ser el que reste. Igual en el caso de esta ecuación. Aquí en la tercera ecuación inició de BC y termina en BB. Entonces sería voltaje C menos voltaje B entre resistencia 3, que nos daría, que sería 18. Bueno, ya sustituyendo los valores nos da esto. Y de ahí que prosigue a resolver, por sacar así como se dice, factorizar de la ecuación. Por ejemplo, aquí es B entre 12, pues así sacamos sus partes y dejamos un doceavo entre voltaje B. Esto es lo mismo, ¿no? Es porque para identificar los coeficientes, que más tarde vamos a ir eliminando términos y ya nos da una ecuación. Por ejemplo, aquí 24 entre 20 se reduce y nos da 6 quintos menos 1 sobre 20 voltaje B. Le digo, aquí como lo que hace esto es encontrar
los coeficientes de los valores y ya nomás se le multiplica por el término, más un 18avo voltaje C menos un 18avo voltaje B. De aquí lo que hicimos ya fue sumar todos los términos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 voltajes B. Estos los pasamos del otro lado y luego procedimos a sumar y nos dio el resultado: 17/90 voltaje B menos un 18avo voltaje C, que es esta, pero como lo pasamos a este lado se volvió negativo. Esto es igual a 6/5. Y listo, tenemos la primera ecuación. Bueno, ahora proseguimos a encontrar el valor de voltaje de nodo C. Esto es igual a I5 igual a I3 más I4. Se pregunta ahí cómo saqué esta ecuación. Lo mismo, se tiene que despejar de esta. Por ejemplo, tenemos aquí estas dos. Como están negativas, la pasamos del otro lado y se vuelven positivas. Y esta que se queda sola. Aquí está. Igual lo mismo, procedemos darle sacar las ecuaciones del nodo C. Voltaje D menos voltaje C igual a resistencia 5, que es esta. Porque aquí inicia el voltaje D y termina hasta voltaje C, como lo digo. Donde inicie donde nos indique dónde va el sentido del nodo, es como le vamos a dar también los valores en la ecuación. Esto es igual a voltaje C menos voltaje B sobre resistencia 3 más voltaje C entre resistencia 4. Y aquí y aquí se me olvidó explicar. Aquí se preguntaban por qué no le pones menos voltaje C o D. Bueno, porque estas resistencias tienen a caer abajo, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que estos nodos no tienen ni un voltaje. Sabemos que estos nodos tienen un voltaje de 0, pues, lo cual no le encuentro sentido ponerle algo, nombrarle un voltaje en ese nodo si sabemos que tiene 0 y al final va a ser el mismo valor de esto. Procedemos a sustituir 30 menos voltaje C entre 24 es igual a voltaje C menos voltaje B entre 18 más voltaje C igual entre 16. Igual lo mismo, sacamos los coeficientes de estos términos y tenemos esto: 30 entre 24 se reduce y nos da 5 cuartos menos un 24avo de voltaje C. Esto es igual a un 18avo voltaje C más un 18avo voltaje B más un 16avo de voltaje C. Igual lo mismo, procedemos a encontrar a sumar todos los términos semejantes. En este caso esos voltajes C se pasan de este lado. Estos, como son positivos, pasan como negativos. Se hace la sumatoria nomás porque como el valor absoluto es un negativo, pues se le pone el signo negativo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: un 18avo voltaje B, aquí como está negativo pasa a positivo, y aquí la sumatoria de estas tres menos 23/144 voltaje C, y esto nos da igual a menos 5 cuartos. Aquí, ¿por qué pasa menos? Porque aquí lo tenemos positivo, lo pasamos a otro lado y pasa como negativo. Y listo, tenemos las dos ecuaciones. Igual con el método de eliminación de Gauss, procedemos a hacer la eliminación y nos dio estos resultados. Aquí tenemos las ecuaciones ya con decimal y nos dio estos resultados, que es voltaje B es igual a 9.64 volts y voltaje C es igual a 11.17 volts, aclarando que estos son los voltajes de los dos nodos. Y listo, ya encontramos el voltaje de las mallas y de los nodos. ¿Y ahora qué prosigue? Bueno, se prosigue a encontrar la intensidad de las resistencias y el voltaje de las resistencias. ¿Y esto cómo? Siempre con las ecuaciones que tuvimos estos ratos, lo único que hacemos es sustituir. Por ejemplo, intensidad 1, buscaremos su ecuación, es esta. Se sustituye por el valor de voltaje que ya conocemos, que es 24,
menos el voltaje del nodo que nos dio, que es 9.64 entre la resistencia. Y listo. Y así se empiezan a resolver. Aquí irá. Menos 24, que es el voltaje que le digo ya conocemos de entrada. Menos 9.64 voltaje del nodo B entre 20 ohms. Y nos da 0.718 amperes. Intensidad 2. 9.64 entre 12 nos da 0.803 amperes. 11.17 menos 9.64 entre 18 nos da 0.085 amperes. 11.17 entre 16 igual a 0.698 amperes. Y 30 menos 17 entre 24 nos da 0.784 amperes. Y listo. Aquí ya tenemos las 5 intensidades. Ahora, para encontrar el voltaje es más fácil. Ocupando la ley del Ohm, sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Lo único que se hizo fue multiplicar los voltajes por toda la resistencia que ya conocemos y nos dio los siguientes resultados: 14.36 volts, 9.63 volts en la segunda intensidad. Intensidad 3 nos dio 1.53 volts. Intensidad 4, 11.16 volts. Y intensidad 5, 18.81 volts. Ok, bueno, en la rúbrica vendía que también teníamos que resolver teníamos que sacar la resistencia equivalente, pero como en este circuito, pues sí, como tiene dos voltajes de una de entrada y una de salida, pues ahí sí se me complicó, pero lo explicaré con otro circuito, en el cual explicaré cómo sacar una resistencia equivalente en un circuito mixto. Bueno, lo primero que se hace es iniciar de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para ir reduciendo las resistencias. Y al final toda esta resistencia nos queda aquí como una resistencia equivalente. Y ya nomás se hace la sumatoria. Y nos daría toda la resistencia equivalente de todo el circuito. Bueno, procedo a explicar el procedimiento. Resistencia A. Así lo estoy nombrando así hasta que nos diera una resistencia total. 200 ohms más 270 más 70 nos da igual a 270. Y aquí, ¿por qué es sumatoria? Porque estos dos están en serie. Bueno, y aquí, ahora ¿qué procede? Aquí, como ya están en paralelos, procede a hacer la división. 1 sobre 270, que es el valor que nos dio aquí, más 1 sobre 100 más 75. Y aquí, ¿por qué una suma? Porque estas dos resistencias están en serie. Entonces aquí ya lo pasamos directamente en suma, que nos daría 175 ohms. Y esto resuelto nos da 89 sobre 100 menos sobre 9450. Y aquí ya nomás, como le digo, aquí como tiene el 1, este 1 y este representa lo mismo, nomás porque aquí nos indica que es el recíproco de este número. Sacamos el recíproco y nos da un valor de 106.17 ohms. Aquí lo mismo. O sea, y aquí lo que quiero entender. Este valor de 106.17 ohms es el resultado de todo esto. Hace cuenta, imagínense que aquí ya nomás sería una resistencia de 100.6.17 ohms. Otra vez procedemos a sumar. 106.17 ohms más 60 ohms. Esto es igual a 167.17 ohms. Y otra vez nos volvemos a encontrar con una resistencia paralela, que es de 80 ohms. Eso es igual otra vez 1 sobre 167.17 ohms más 1 sobre 80. Y esto nos da un resultado de 24.617 sobre 1.329.360. A la menos 1, que le digo que es lo mismo de esto, ¿no? Porque aquí el menos 1 nos indica que vamos a sacar el recíproco. Y esto nos da un valor de 54 ohms. Y listo. Aquí, como puede ver, pues ya toda esta resistencia quedó reducida en esta parte. Y hace cuenta ya nos quedó como una pequeña malla que ya nomás
sacaremos la sumatoria de estos tres. Resistencia total o equivalente es igual a 54 ohms más 130 ohms más 100 ohms y nos dio un valor de 284 ohms. Y de una vez buscamos la intensidad. 20 volts entre 284 ohms. Esto es igual a 0.70 amperes. Y listo. Así encontramos la resistencia equivalente de un circuito. Bueno, yo sé que nos dijo que teníamos que utilizar un programa llamado Lavier, pero en mi caso lo que pasa es que yo no cuento con PC y se me hace imposible trabajar con eso. Pero sin embargo yo sé que comprendo los temas que vimos durante todo el cuatrimestre. Así comprendí cómo sacar los nodos, las mallas, intensidades, voltajes, todo, inclusive la potencia y los joules. Pero sin embargo, si se habrá dado cuenta, yo siempre trabajé con un programa de celular. Nunca trabajé así con Proteus o Tendicar. Pero este programa pues sí me servía para sacar resistencias, intensidades. De ahí me guiaba para comprobar mis resultados y si coincidían. Por ejemplo, ahorita lo voy a explicar mediante una simulación que hice ahí y verá que los resultados son similares. Verá que pues, sí hay una pequeña variación, pero a lo mejor puede ser porque ocupamos 2 3 decimales y ahí puede variar. Es la que siempre ocuparon. Aquí creo que ya tengo guardado el circuito. Es este. Y le voy a poner en rotación para que miren. Aquí le damos play. Y aquí ya nos puede indicar el valor de el amperaje de cada voltaje, que es este. Aquí nos puede indicar también este programa de simulación también nos puede indicar el voltaje de cada resistencia y el amperaje de cada resistencia. Aquí disculpa, aquí también nos puede indicar el valor de voltaje del nodo, inclusive el amperaje. Y ya procederemos a comparar nuestros resultados. Bueno, aquí lo voy a checar en la libreta, ya lo voy mencionando. Igual si quiere regresar al video y checarlo en la libreta ahí y comparar, también se puede hacer. Bueno, lo único malo de esto es que no puedo encontrar los valores de las mallas, pero sin embargo yo sé que mis procedimientos también. Bueno, yo sé que estoy bien. Primero vamos a hablar sobre los valores de los nodos. El primer nodo en mi libreta me dio voltaje del nodo B, que es me dio a mí 9.64 volts y efectivamente aquí me da 9.6 volts. El segundo me dio 11.17 volts y aquí en la simulación me da 11 volts y si coinciden los dos nodos. Igual si quiere, pues aquí podemos comparar. Son estos. Aquí en la simulación 9.6 me dio el primer nodo y aquí me dio 11 volts y sí, de cierta forma coinciden. Y ahora procederé a explicar las densidades de cada resistencia. En la intensidad 1 de la resistencia 1, bueno, así voy a nombrarlo por intensidad. En mi libreta me dio 0.718 amperes. Aquí, como puede ver, me da 0.7 amperes. En el segundo me dio un valor de 0.803 amperes. Y aquí me da un valor de 0.8 amperes. Y sí, también coincide. Intensidad 3 me dio un valor de 0.085 amperes. Y aquí me dio 85 miliamperes, pero lo mismo, 0.085 amperes. Aquí ya me lo está indicando en miliamperes. La resistencia 4
La resistencia 4 me dio un valor de 0.698 amperes. Y aquí me das un valor de 0.7 amperes. Y sí, coinciden, por 2 miliamperes es lo que varía. Sin embargo, sí suele suceder, hasta inclusive creo que también varía en la medición de multímetros. Lo que tengo entendido es que a veces puede haber una tolerancia de 5%. Yo sí, a veces a lo mejor por factores externos, no sé, suele variar. Intensidad 5, en mi libreta me dio 0.784 amperes. Y aquí me dio un valor de 800 amperes. No, de 0.800 amperes. Y listo. Como pueden ver, las intensidades sí coinciden. Ahora procedemos a explicar los voltajes. En mi libreta me dio 14.36 volts. El primer voltaje. Y aquí me dio 14 volts. Y sí, están cercanos. Voltaje 2 me dio 9.63 volts. Y aquí también me volvió a 9.6 volts. Aquí creo da el mismo voltaje porque es la caída de potencia. Intensidad voltaje 3 me dio un valor de 1.53 volts. Y aquí me da un valor de 1.5 volts. Y también coincide. Voltaje 4. En mis ejercicios me dio 11.16 volts. Y aquí me da un valor de 11 volts. Y por último tenemos el voltaje 5 que nos da un valor de 18.81 volts. Y aquí nos da un valor de 19 volts. Y sí, también está muy cercano. Y como pueden ver, esto quiere decir que nuestro ejercicio que realizamos están realizados correctamente. Y aquí, al ver coincidencias, pues eso quiere decir que los valores están correctos. Y ya por último, nomás para comprobar el último circuito que hice de las resistencias equivalentes. Y bueno, aquí nomás dije que aquí la intensidad me dio 0.70 amperes. Y en efecto aquí me da también 70 amperes. .70 amperes. Sí, coincide. Bueno, sería todo sería toda la explicación dada. En sí, entiendo que sí tenemos que resolver todo esto con un software de implementación, pero como repito, no encuentro en dónde hacer este software. Pues sin embargo, así que todos los temas que nos dio durante todo este cuatrimestre, pues sí los comprendí y todo esto. Bueno, muchas gracias y sería todo.